Muy buenas a todos y bienvenidos. Hace ya algún tiempo que venimos bebiendo de lo grande del podcasting y la radio con historias, leyendas y aventuras que nos han hecho soñar con un mundo mucho más grande del que vivimos en nuestro día a día. Este podcast nace para contar todas esas historias de una forma documentada, cronológica y que recopile otras voces que ya hablaron sobre ello con anterioridad. Todas las grabaciones sonoras que se van a utilizar son citas a la aventura que se está contando y podéis encontrar las fuentes originales en la descripción de este episodio. Para este estreno hemos elegido uno de los casos que más nos han llamado la atención en los últimos tiempos y del que hemos encontrado menos información que de otros. La historia del San Telmo será nuestro punto de partida y cómo los marinos de este navío español pudieron poner pie en la Antártida, el último continente descubierto antes que ningún otro ser humano. Será una historia de aventuras que se aderece con intrigas políticas, descubrimientos accidentales y supervivencia en lo imposible. Y en última instancia, de un trabajo de arqueología en el último confín de la Tierra que bien podría alterar los libros de historia en los próximos años. Soy Javi Rando y os doy la bienvenida a este primer episodio, con el que damos por inaugurado Pasaporte a Ignotia. ¡Comenzamos! Sería imposible entender cómo llegó el San Telmo a la Antártida sin contar antes el contexto histórico que rodeaba a la España de la época. Una nación sumida en la ruina tras el caos que dejó la guerra contra Francia, la guerra contra Inglaterra, así como el inicio de un periodo ciertamente absolutista por parte de Fernando VII. Hemos de señalar dos puntos clave que serán fundamentales a lo largo de esta historia. Por un lado, los movimientos independentistas que afloraban en las colonias americanas. Una vez perdida la gobernación de territorios como el Mar de Plata y Chile, una de las más destacadas sería la que se vivía en el Virreinato del Perú, donde el apaciguamiento de estas rebeliones necesitaba hombres de guerra y gobernación y muchos metales para sustentar este despliegue. Y por otro hablamos de una España que poco antes era una nación dominante de los mares. Recordamos que hasta hacía más bien poco el Pacífico había sido denominado como el Mar Español, pero cuya flota empezaba ya a mostrar algunos signos de decadencia, que también habían sumido al país tras una larga incertidumbre. Para frenar el levantamiento de Perú se creó una expedición marítima conocida como la División del Mar del Sur. 4 embarcaciones, entre estas se encontraba el San Telmo. Se desplegaron 1.400 soldados y 182 cañones en total, además de plata para costear el aprovisionamiento de tropas. Escuchamos estas declaraciones de Manuel Martín Bueno, catedrático de Arqueología de la Universidad de Zaragoza, en el podcast de Radio Televisión Española Españoles en el Mar, que nos sirve para ilustrar exactamente cuál era este contexto histórico. Que es un momento terrible para la historia de España. Hemos salido de las guerras napoleónicas, hemos salido de las guerras contra los británicos, estamos intentando sujetar la marea independentista de todas las colonias o las provincias, mejor dicho, provincias ultramarinas españolas. Se intenta mandar una gran flota que hasta el Callao, en Perú, para sujetar los movimientos independentistas, pero aquella gran flota que pretendía mandar una veintena de barcos al final se queda reducida a 4 barcos. Y 4 barcos, uno de segunda clase, que es el San Telmo, que es un barco de 74 cañones, un barco importante, pero era un barco ya muy viejo, aunque gozaba de relativa buena salud y tenía importancia, era el más poderoso en ese momento en aquellas aguas.
y luego iba acompañado de otro barco de similares características, que era el Alejandro, que se había comprado precipitadamente a Rusia, que estaba en muy mal estado y que tuvo que volver a mitad de camino porque embarcaba más agua de la que podía achicar con las bombas. Y luego iban dos fragatas, una fragata militar, que era la Prueba, y luego una fragata mercante, que era la Primorosa Mariana, que entre los cuatro barcos pues se pretendía llevar una cierta fuerza de desembarco que pudiera llegar al Perú y ayudar a sofocar el levantamiento. Esta expedición acabaría bajo el mando del brigadier Rosendo Porlier, básicamente por falta de candidatos que quisieran asumir aquella misión. El gobernante no confiaba en el estado de sus navíos y la complejidad de superar el Cabo de Hornos en aquella fecha, y se despediría de uno de sus mejores amigos en el puerto de Cádiz con la histórica frase de «Adiós, Francisquito, probablemente hasta la eternidad». El San Telmo era un buque de guerra de más de 30 años, que cuando se construyó era una máquina de guerra bastante importante, pero que tras un largo tiempo de servicio personificaba ya algunos signos de decadencia que también tenía la Marina Real. Su misión, la de frenar el fin de la América española, estaba compuesta de 644 hombres, 74 cañones y capitaneado por el mando de Joaquín de Toledo y Parra. Zarparon junto al resto de la expedición el 11 de mayo de 1819 desde el puerto de Cádiz, en un viaje transoceánico que comenzó de forma poco halagüeña, ya que el navío Alejandro I tuvo que volver a puerto tras cruzar el Ecuador ante la incapacidad de sus hombres por contener la cantidad de agua que entraba por el fondo del casco. El buque Alejandro había sido comprado al zar de Rusia en un intento de Fernando VII de reconstruir su armada a un bajo precio, pero lejos de eso, lo que adquirió fue más barcos de dudosa reputación. Las restantes 3 embarcaciones que dotaban la división del Mar del Sur continuaron su navegación para recalar primero en Río de Janeiro y después en Montevideo, antes de afrontar la realidad que tanto preocupaba al brigadier Porlier: seguir hacia el sur y rodear con éxito el Cabo de Hornos. Sería en septiembre cuando la expedición entraría en las aguas del Mar de Oces, o también conocido como Mar de Drake por el afamado pirata inglés. Un punto fundamental de nuestro planeta, pues en el mismo chocan las dos mayores masas oceánicas que existen, el Atlántico y el Pacífico. También uno de los mayores retos náuticos, ya que los vientos, sin una masa terrestre que los amaine, soplan con una fuerza inusitada. Las olas y el viento no tardarían en causar graves daños en el San Telmo, un buque que, insistimos, no estaba preparado para una travesía de este tipo y cuyo estado de deterioro era palpable a ojos de toda la expedición. En una tormenta eterna propia de un cabo, llamado por los españoles de las tormentas, se dispersaron todos los barcos que formaban la expedición. El día 2 de octubre consigue llegar al puerto del Callao, en Perú, la primera de las fragatas, llamada La Prueba, y una semana más tarde lo haría la Primorosa Mariana, que informaría de la última posición avistada del San Telmo. Latitud 62 grados sur y longitud 70 grados oeste, con averías en el timón, tajamar y verga mayor. Navegación a la deriva, rumbo a lo desconocido. No se volvió a saber más del barco hasta mucho tiempo después. El 6 de mayo de 1822, fruto de esa incomunicación, el capitán general de la Armada Española daría de baja al navío
Con ello, confirmaba el fallecimiento de todos sus tripulantes. En total, 644 hombres. A partir de aquí es donde comienza realmente la aventura del San Telmo. Su último punto de avistamiento, así como el rumbo a la deriva, dirección sur-oeste, colocan la Antártida como un punto de destino a solo 500 kilómetros. Imagínense la situación, en plena tormenta tenía que ser comparable a la de cualquier batalla. Golpes de olas y vientos, hombres tragados por las gélidas aguas del mar, otros heridos por la destrucción del navío, y el agua que se acumulaba en la bodega y no encontraba cómo achicarse. En este contexto, lo más probable es que la tripulación restante prescindiera de los materiales más pesados como algunos cañones para irremediablemente intentar reparar los palos y el timón. Pero la falta de rumbo por la desnavegación les llevaría hacia una tierra de hielo en la que embarrancaron. Eran los primeros hombres en poner pie en la Antártida. En concreto, todo apunta a que fue en un islote previo a la isla de Livingstone. Escuchamos una entrevista realizada en el podcast de Ágora Historia al escritor Albert Vázquez, autor de la novela Muerte en el hielo, en el que se habla de la historia del San Telmo. En España existe la convicción de que el San Telmo embarrancó en la Antártida. A nivel histórico o historiográfico no existen dudas. ¿Por qué? Porque dado el último lugar en el que fue avistado, de lo cual sí existe una constancia histórica, y dadas las corrientes y los vientos que soplan en aquel lugar, la opción más razonable es que el San Telmo encallara en la Antártida, ¿no? Fue avistado por última vez a tan solo 500 kilómetros. Para un barco de vela tenía el timón roto y tenía graves problemas derivados de la tormenta en la que se vio inmerso. Pero vamos, es relativamente sencillo recorrer 500 kilómetros en un plazo de 2-3 días y encallar en el lugar natural donde debía haber tenido lugar el naufragio, ¿no? Posteriormente ha habido expediciones que han encontrado indicios. Esos indicios son pequeños. Por ejemplo, se encontraron huesos de cerdo. En la Antártida no hay cerdos, con lo cual los tuvo que llevar a alguien. Encontraron hebillas españolas, encontraron restos de ropas, botones, cosas muy pequeñas. Nos falta un hallazgo de relevancia importante que haga que esa certeza en torno a San Telmo se convierta en una prueba irrefutable. Se especula que pudieron sobrevivir al naufragio, sobre todo por las pruebas de matanzas de focas en la zona. Ya cuando el marino William Smith pusiera pie en la isla de Livingstone, sabía que no era la primera persona en llegar. La Royal Navy, sin embargo, prefirió mantener el silencio, mientras que en España se mantenía el enigma del paradero del San Telmo. Pero algún tiempo es un periodo que en la Antártida es muy relativo, ya que sus bajas temperaturas son incompatibles con la vida humana. Si los náufragos encontraron animales con los que poder alimentarse durante un tiempo, esto supondría, en todo caso, una oportunidad para intentar salir de allí.
Probablemente los restos del barco además fueron usados como combustible fósil para avivar algunas hogueras que mantuvieran el calor, así como intentar la construcción de alguna pequeña embarcación que les permitiera abandonar aquella tierra helada. Al no encontrarse cuerpos, coge peso la teoría de que intentaran el viaje de vuelta y que el mismo mar que les llevara a aquel gélido nuevo mundo fuera el que se los tragara para siempre. Las principales pruebas nos llegan de los navegantes británicos que alrededor de 1819 tomaron posesión de las primeras tierras en la Antártida. Las llamaron las Shetland del Sur. La historia les ha reservado oficialmente el papel de los descubridores del nuevo continente. En su cuarto viaje a la Antártida, William Smith identificaba restos de un navío español, muy sencillo además en la época, ya que en la proa tenían como mascarón un león rampante. El siguiente sería el británico James Weddell, que hablaría más adelante de piezas de un naufragio. Sus declaraciones fueron las siguientes: varios restos de un naufragio fueron hallados en la isla del oeste, aparentemente pertenecientes al escantillón de un buque de 74 cañones, que es probable sean los restos de un buque de guerra español de esa categoría perdido desde 1819, cuando hacía el tránsito hacia Lima. De todas estas pruebas no se supo hasta más adelante, ya que la Royal Navy prefirió mantener la autoridad de aquellas tierras y no reconocer el descubrimiento del nuevo continente a una potencia rival. En 1990 se descatalogaron archivos del almirantazgo británico que otorgan pruebas de que el San Telmo pudo ser localizado por estos marinos ingleses en la isla de Livingston. Además, en este archivo se identifican materiales como botavaras y vergas compatibles como los de un navío español, además de restos de matanza de focas fruto de un naufragio. En los 90 hubo expediciones como la dirigida por Manuel Martín Bueno, catedrático de la Universidad de Zaragoza, que hallaron restos de suelas y sandalias, así como algunas maderas datadas de la misma época del San Telmo en cuevas artificiales en una isla llamada la Isla Negra. También huesos de cerdos y focas, así como anomalías magnéticas sumergidas que podrían corresponderse con cañones, anclas y otras piezas de envergadura de índole metálico. Escuchamos de nuevo un corte de Albert Vázquez, autor de Muerte en el hielo, en el que nos explica un poco mejor cuál era exactamente el conocimiento de los ingleses acerca de la presencia o no del San Telmo en la Antártida. Sí, bueno, vamos a ver. Yo me refería a expediciones modernas de la segunda mitad del siglo XX. Es cierto que meses después de que el San Telmo encallara, o supuestamente encallara en la Antártida, llegaron los ingleses y en un primer lugar quien llega es William Smith, a quien se le atribuye el descubrimiento de la Antártida. William Smith reconoce sin ningún problema y sin ambajes que él ve el pecio del San Telmo encallado, o sea, lo ve, y además sucede una cosa muy curiosa, y es que toda la zona de la Antártida en la cual se halla San Telmo es una zona muy rica en focas, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los barcos foqueros? Acudir a donde está el San Telmo, porque el San Telmo es una fuente de madera. En la Antártida no hay vegetales, no hay árboles, con lo cual la única forma de obtener combustible para las hogueras, para calentarse, era desmantelar el San Telmo tabla a tabla, que es lo que hicieron. Y durante los primeros años, pues de forma informal no se oculta, de forma formal se oculta completamente. Las autoridades de Inglaterra niegan, no tienen por qué reconocer, y corren un tupido velo al tradicional estilo inglés, ¿no? Pero bueno, en los propios mapas que los ingleses trazan de la zona de las islas Shetland del Sur, hay un islote que se llama Telmo.
quiero decir que bueno, no tienen ellos tampoco en un principio mayor problema. Luego por cuestiones políticas pues no se reconoce. ¿Para qué vas a reconocer que otros han llegado antes cuando puede ser que aquello sea algo importante? En este podcast hemos intentado congregar el mayor número de fuentes posibles que indicaran cuáles son las pruebas de si el San Telmo estuvo o no en la Antártida, pero al final, y a falta de pruebas arqueológicas que confirmen ese último descubrimiento, realmente la voluntad es vuestra de pensar en una dirección o en otra. Al menos nos quedamos con la sensación de haber transmitido una historia de aventuras, una historia de supervivencia en uno de los últimos confines descubiertos por el hombre. Para concluir con esta historia, simplemente señalar que en la actualidad en el Cabo Shiref, en la Antártida, se encuentra una placa del Instituto Ártico Chileno que recuerda la memoria de los 644 marinos. Otra placa también en el Cabo de Hornos, de un poema de Sara Vial, que también habla de estos españoles perdidos en una fecha tan temprana. Nos despedimos con él. Soy el albatros que te espera en el fin del mundo. Soy el alma olvidada de los marineros muertos que cruzaron el Cabo de Hornos desde todos los mares de la tierra. Pero ellos no murieron en las furiosas olas. Hoy vuelan en mis alas hacia la eternidad, en la última grieta de los vientos antárticos.